su Biblia, hermano, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, creo que es. Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21 y segunda Timoteo 3, 16 y 17. Y vamos a decirle en esta noche por qué el creyente debe conocer la palabra de Dios. ¿Por qué el creyente debe conocer la palabra de Dios? Póngase en pie. Sí, leemos primero el verso 19, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, leemos en forma alternada hasta el 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17, todos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos. Amado Dios Todopoderoso, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poderlo entender, que tú nos ayudes, Señor, a que sea parte de nuestra vida, Señor, y pueda guiar nuestro camino. En otro lugar de tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias te damos, mi Cristo, tú eres maravilloso, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. En el bendito nombre de Jesús te pedimos, mi Cristo. Amén. Tome asiento. Tome asiento. Amén. Decimos. La Biblia. La Biblia a principios fue escrito en piedra, después en papiros, pergaminos, luego en papel y hoy en día de una manera digital, ¿verdad? Sí. Así que la Biblia ha ido pasando de materiales, pero nunca cambió su esencia, ¿verdad? Eso es el milagro de la palabra de Dios, que a lo largo de más de 2000 años, ¿sí?, que se ha escrito, ha durado casi 2000 años de haberse escrito la Biblia, y han pasado otros 2000 años y la Biblia no ha cambiado su esencia. No. La Biblia fue escrito por grandes hombres inspirados por Dios, hombres a los cuales el Espíritu de Dios les llevó a poder escribir la palabra de Dios. Y cuando utiliza a Dios a las personas, no les vuelve como robot. Hoy en día a veces uno dice, no, el hombre es un robot. No, simplemente Dios utilizó al hombre todo lo que le había enseñado a lo largo de su vida. Por ejemplo, utilizó a Moisés. ¿Quién era Moisés? Era un príncipe en Egipto y más tarde fue pastor de ovejas allá en el monte Horeb. Y con toda esa experiencia y con todo ese conocimiento que él tenía, Dios llamó y Moisés empezó a escribir toda la constitución política del Estado de Israel para ese tiempo. Empezó a escribir la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Por eso es que cuando Jetro llega ante Moisés y le dice: Moisés, no está bien, ¿por qué hay tanta fila? Y le dice Moisés: es que la gente viene a mí para consultar y saber cuál es la voluntad de Dios. Y Jetro le dice: no está bien, tienes que ir enseñando, tienes que ir instruyendo a hombres, pero estos hombres tienen que tener este tipo de perfil.
Y les empieza a enseñar, y de esa manera Moisés conocía la voluntad de Dios. Y más tarde Dios utilizó a otros hombres como a Samuel, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Abdías, a Jonás, para que pudieran traernos la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a decir, ¿sí? ¿Por qué uno debe estudiar la palabra de Dios? Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios a causa de su origen. ¿Cuál es el origen de la palabra de Dios? La mente de Dios, la mente infinita de Dios. Por eso es que el creyente debería de empezar a estudiar la palabra de Dios, porque nos trae la mente de Dios, nos trae la voluntad de Dios. La Biblia no es un invento humano, no es la Biblia una escritura humana, pues si hubiera sido una escritura humana ya hubiera pasado su edición. Usted sabe, muchos libros han pasado ya de moda, hartos libros se han ido escribiendo y hoy en día simplemente han quedado caducos, ¿verdad? Han quedado caducos. Si uno estudia medicina y empieza a comprarse libros, por ejemplo, cuando yo era joven, el manual de Merck era el mejor, pero hoy ya no. Sí, el manual de Merck lo utilizaban los de medicina, lo utilizaban los de veterinaria, lo utilizaban todos. ¡Wow! El manual de Merck. ¿Quién no quería tener un manual de Merck? Pero pasó a la historia. Simplemente uno dice, a ver, vamos a ver qué dice Merck. Bueno, pero vamos a este otro libro más actualizado, porque los libros se van actualizando cada día más. Los libros humanos se van actualizando porque no son perfectos, pero la Biblia no es una invención humana, no es que alguien se ha inspirado por sí mismo o ha escrito a base de su imaginación. Yo tenía un profesor de, ¿cómo se llama esto? De técnicas de estudio. Sí, le dije, bueno, se llama Raúl Rocha Monzoy, el ojos de vidrio, y él era un capísimo para imaginarse. En ese instante dice, vamos a imaginarnos una historia, y cerraba los ojos, luego abría los ojos y empezaba a narrarnos una historia, y él se empezaba a imaginar una historia y nos hacía soñar con el cuento que él en ese instante supuestamente él había inventado. Cuando he leído su obra que se llama Potosí, y dije, wow, este hombre sí que sabe imaginarse, sabe hacer muchas cosas. Pero quiero decirle, a uno de Rocha Monzoy o cualquier otro escritor, siempre va a ir pasando de moda. Sí, va a ir pasando de moda. Pero la Biblia, que es de origen divino, nunca va a pasar de moda. Si nosotros agarramos, por ejemplo, mi abuelo siempre ha tenido la palabra de Dios, mi bisabuelo ha tenido la palabra de Dios, los hombres de la Edad Media tenían la misma palabra de Dios, los hombres de la Edad Antigua han tenido la palabra de Dios, pero jamás pasó de moda. Es por eso que el hombre debe estudiar la palabra de Dios, porque es de origen divino y no es de origen humano. Segunda cosa, ¿por qué nosotros debemos estudiar la palabra de Dios? Es por su obra. ¿Sí? Porque a través de la palabra de Dios el hombre va a empezar a conocerse a sí mismo, el hombre va a saber quién es él, el hombre va a poder verse como un espejo y decir, wow, yo sí realmente soy pecador. Hoy en día, por ejemplo, la gente no dice, yo no soy malo, yo soy persona buena, no tomo, no chupo, no robo, no hago nada, soy una persona buena y por lo tanto yo merezco el cielo. Pero cuando uno empieza a leer, a escudriñar la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios va a hacer la obra en esta persona y le va a decir que no está en un estado perfecto, sino está en un estado imperfecto. El hombre es pecador. Y la Biblia dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Entonces la palabra de Dios nos va a hacer que la luz de Cristo empiece a brillar en nuestros corazones, nos va a hacer sentir que nosotros somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios, y que nuestro camino es el camino de la muerte, pero con Cristo es el camino de la vida eterna.
Hoy en día muchos creyentes han omitido esto. Hoy en día muchos creyentes nos estamos queriendo justificar. Hoy en día muchos creyentes que creemos que viniendo puntualmente a la iglesia ya uno está completamente es más superior al otro. Y no es así. A medida que nos acerquemos a Dios, la palabra de Dios nos va a dar luz. Y nos va a decir cuán pequeños somos delante de Dios. ¿Sí? Y en 2 de Timoteo dice, ¿sí?, la palabra de Dios nos corrige, ¿verdad? La palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Sí? El pueblo judío, el Antiguo Testamento lo tenía como un libro, no como un libro cualquiera, como un libro que podía sustituir cualquier otro tipo de otro libro. La Biblia lo utilizaban ellos e incluso para su vivir cotidiano. La Biblia les enseñaba cómo el judío debe vivir. Por eso el libro de Proverbios está lleno de consejos sabios, y los chicos en el tiempo de Jesús y en esos tiempos se los conocían bien. Por eso es que los muchachos decían, ¿no?, que el que teme a Jehová alcanzará la sabiduría. Tantos consejos que tiene el libro del Proverbios que va enseñándonos a cómo el hombre puede convivir con la sociedad en que vive. En Efesios nos está diciendo que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, tolerancia. Contra tales cosas nadie te puede meter a la cárcel. Nadie te puede acusar de haber cometido y haberte dicho esto. ¿Sabes qué? Tú estás amando demasiado y por lo tanto tienes que ir a la cárcel. O tienes demasiada paciencia y por lo tanto necesitas ser disciplinado. Nadie te puede decir, porque ser paciente, ser benigno, ser una persona que ama a su prójimo no es un delito. Y la palabra de Dios nos va enseñando. Y luego dice, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos va a mostrar siempre qué es lo que es justo. Cuando empezamos a entender la palabra de justicia, nosotros quedamos cortos frente a la palabra de justicia. Siempre nos vamos a encontrar personas injustas que nos va a faltar siempre algo para llegar a una estatura o para llegar a la medida, para llegar al tope. ¿Sí? La anterior vez hacía cambiar un rodamiento y el rodamiento tiene que entrar cabalito. Si no entra cabalito, no sirve. Así que el rodamiento tienes que comprarlo cabalito. Lo interesante es que cuando nosotros hablamos de justicia, la Biblia nos va a hacer ver que usted y yo no estamos cabalitos. Que solo la gracia de Dios hace que Dios nos pueda ver cabalitos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No es que vamos a nosotros alcanzar ya nomás en esta tierra la perfección, pero sí estamos yendo camino a la perfección. Cada día que pasa, estimado hermano, tenemos que ir creciendo. Cada día que pasa nosotros tenemos que ir corrigiéndonos. Pero a veces el creyente, a medida que va pasando el tiempo, a veces se va poniendo peor, se va poniendo más indomable. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios nos va a ir corrigiendo poco a poco. Por eso es importante que usted y yo podamos nosotros estudiar la palabra de Dios. Por eso es que usted y yo no podemos hacer simplemente una lectura de la palabra de Dios. Debemos analizarlo. Los pastores del campo dicen, no, debemos rumiar la palabra de Dios, dice, no, o sea, tenemos que empezar a analizarlo, pensarlo, examinarlo. ¿Qué es lo que la palabra del Señor me está diciendo con este texto bíblico? ¿En qué me fortalece este texto bíblico? ¿Qué es lo que me corrige este texto bíblico? Entonces vamos a ir creciendo. ¿Sí? Y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor nos va a hacer hombres de verdad, dispuestos a batallar en cualquier terreno, dispuestos a poder ser la luz y la sal de esta tierra.
¿Saben qué, estimado hermano? Hoy en día lo que está haciendo falta son creyentes que marquen la diferencia. Hoy en día está haciendo falta creyentes que sean diferentes a los demás. Hoy en día el creyente pareciera que quiere ser más superior al otro. No, hoy necesitamos gente que marque la diferencia. Gente que ayude a su prójimo. Gente que esté ayudando a otras personas. No como una obligación, sino como algo parte de su ser. ¿Sí? Por ejemplo, en el monte, cuando hay un incendio allá en los bosques, allá en el África, cuando hay un incendio, corren los rinocerontes, se suben encima del fuego y empiezan a pisotearlo. Por eso es que se les ha llamado los bomberos de los bosques. ¿Eso por qué lo hacen? Porque es parte de su naturaleza. El rinoceronte no piensa y dice, bueno, hay fuego, bueno, ¿qué me importa que se los queme a ellos y yo me voy? No. Tampoco dice, pobre animales, se van a quemar, se van a chichorronear, mejor iré a apagar. Tampoco dice eso. Simplemente ve el fuego, corre, pisotea hasta que se termina el fuego. Porque es parte de su naturaleza. ¿Saben qué? El ayudar a nuestro prójimo no tiene que ser porque yo quiero quedar bien, no tiene que ser pobrecito, necesita ayuda, sino tiene que ser parte de nuestra naturaleza. Y el estudiar la palabra de Dios nos va a llevar a que muchas cosas que la Biblia nos enseña sean parte de nuestra naturaleza. Nadie no nos va a exigir amar, nadie no nos va a exigir perdonar. Automáticamente usted va a saber perdonar. Cuando es parte de nuestra naturaleza, fácilmente vamos a saber perdonar. Saber perdonar no implica, a veces uno dice, no, tienes que hacer, no, implica no tener resentimiento en el corazón, implica desearle el bien a la persona que te ha hecho mal. Sí. Así que, estimado hermano, es por esas razones que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Estamos estudiando la palabra de Dios? Por lo menos estamos dando lectura a la palabra de Dios cada día. ¿Cómo estamos creciendo? ¿O estamos menguando? Sí. Hay mucha gente que a veces dice, yo ya sé la palabra de Dios, pero en realidad no lo sabe. Es como los ejercicios de matemáticas, uno dice, ya lo sé, pero de repente viene uno más complicado. De repente viene uno más complicado. ¿Verdad? Y uno tiene que estar siempre al tanto de los ejercicios de matemáticas, si no, no vas a poder. Así que, estimado hermano, le animo que usted empiece a estudiar la palabra de Dios. Va a hacer que usted tenga la naturaleza de Dios. Va a hacer que usted piense como Dios, actúe como Dios. Póngase en pie, estimado hermano. Póngase en pie en esta noche. Y dile, Señor, yo quiero aprender tu palabra. Yo quiero conocer más de ti, Señor. Porque tu palabra es tuya. No es invención del hombre. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es palabra de Dios. Oh, bendito Dios Todopoderoso. Grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Muchas veces hemos dejado de un lado tu palabra, Señor, y hemos empezado a leer otras cosas, pero menos tu palabra. A veces no nos hemos dado métodos para poder enseñar tu palabra a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las personas mayores. Pero
Tú ayúdanos, Padre Celestial. El infierno Ayúdanos. fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó. Su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, el vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó. Su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, el vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, el vivo está. Por siempre el vivo está, y tu amor perfecto es, y tu amor perfecto es más que suficiente. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya.